Hola, shalom amigos. Bueno, hoy, ustedes ya me conocen los que son habituales de este canal. Mi nombre es Raúl Winocur y hoy estoy con Rubén Fleischmann, que es un estudioso, o al menos estudia mucho, no sé si es correcta la definición. Intento estudiar. Intenta estudiar, está bien, es una buena aproximación. Todos intentamos estudiar. Del tema del Talmud, que es un asunto del que a veces hemos hablado así con citas importantes del Talmud, cuando comentamos cada parashá de la Torah, pero como más de uno de ustedes me había comentado que le interesaría más profundizar en el Talmud, pues como lo conocía yo a Rubén y él Enrique. tiene una experiencia vasta en lectura del Talmud, le pedí, le solicité que venga a darnos una charla, al menos una especie de introducción al Talmud. Enrique, ¿qué dije yo? Rubén. Rubén, perdón, Enrique. Rubén también soy, porque soy el primogénito de mis padres, así que Eh, Son los años, las canas que sí, se dejó fuerte. no pasa nada. Este, Enrique, sí. Bueno, entonces él va a empezar a hablar, yo solamente comparto con él de vez en cuando quizás alguna pregunta, pero lo dejo a él con la disertación. Así que muchas gracias y Ok. todo tuyo. Y muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad de poder compartir un poco am, la experiencia del estudio de la Gemara, del Talmud, en términos generales también de toda la tradición judía. En concreto, yo creo que el Talmud es, de alguna forma se puede decir, el corazón de la sabiduría judía. Es el corazón, ¿por qué? Porque de alguna forma ahí es, es el centro donde se canaliza prácticamente todos los debates más importantes de la halajá, de la tradición. Perdón, yo diría que no es la Torah el centro. Mira, si vas a una yeshiva, en la yeshiva se estudia, en la yeshiva se estudia Gemara. En la yeshiva se estudia Torah, pero principalmente se estudia Gemara, porque al final la Torah no deja de ser, primero, no deja de ser un texto muy resumido, también es un texto que mezcla la historia del salir de Egipto, por ejemplo, la historia de la creación del mundo con Alajot. Entonces, claro, no es un texto alágico puro y duro. Y además, con el avance de las generaciones, yo creo que el Talmud incluye ya otros componentes que la Torah no estaban incluidos. Un poco para dar un poco más de perspectiva, la Torah realmente digamos, es la Torah escrita que se dio según la tradición en el monte de Sinaí, pero también lo que dice la Mishnah, que después un poco comentaremos de qué se trata la Mishnah dice que también junto con la Torah escrita se dio una Torah oral, que no fue escrita sino se pasó de generación en generación, como se detalla en Pirkei Avot, de que Moshe recibe el Sinaí, se la pasó a Yoshua, los Shoftim, etcétera, etcétera, y es una cadena de transmisión oral, ¿no? Que al final llega a los días, digamos, del segundo templo, lo que sería el segundo templo. Um, Ahora la Mishnah como Torah oral, ¿no? No se podía escribir hasta que prácticamente, digamos, desde una perspectiva histórica, cuando se destruye el segundo templo en el año 70 de la era común, y a eso se le añade el fracaso de la rebelión de Bar Kokhba en el año 132-135 de la era común, nos encontramos en una situación histórica en la cual esa posibilidad de transmitir dentro, digamos, de los centros judíos más importantes, que en aquel momento era por supuesto Eretz Israel, pero también un poco Babilonia, un poco Alejandría, por la dispersión del pueblo judío y las persecuciones que hemos sufrido. Entonces a partir de ese momento era muy difícil mantener esa tradición oral, o sea, pasarla y se empezaron, digamos, a establecer distintas tradiciones, ¿no? Entonces, aproximadamente en el año 200-215 de la era común, surge un líder, que ya era líder, ¿no? El Rabbi Yehuda Nasi, que era un Nasi, que prácticamente era la figura más importante del judaísmo de Eretz Israel, y se toma
su decisión de alguna forma juntar todas estas tradiciones orales y transformar la Mishnah. Y en el año, según los historiadores, más o menos del 200-215, en la ciudad de Tzipori, que está en la Galilea, en la zona, en la parte del norte de Israel, ahí lo que se sella el Mishnah. Entonces, contestando un poco tu pregunta, la Gemara, que es el paso posterior, serían los comentarios que ya están se refieren a digamos, lo que está mencionado en la Mishnah. Es decir, aquí reconocemos dos pasos. Primero se elabora la Mishnah y luego viene la Gemara. Exacto. Entonces, en el año 200-215 se sella la Mishnah después comentamos un poco de qué se trata, pero básicamente son aquellas tradiciones orales puestas en papel, ¿no? Además que a diferencia de la Torá están mucho más, digamos, organizadas, o están organizadas por una temática, están jerarquizadas, estamos hablando de seis tratados, Ezraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kedoshot y Teharot, que cada uno trata una temática distinta, que es un poco distinto de la Torá que nosotros conocemos, que es un poco más caótica, ¿no? Que puede tocar un tema y después saltar al otro por distintos motivos, ¿no? Pero al final es mucho más organizada, mucho más esquematizada, mucho más, digamos, jerarquizada, ¿no? O sea, en ese sentido sí estamos hablando de algo mucho más ordenado desde el punto de vista, digamos, de legislación. O sea, ahora estás describiendo a la Mishnah. A la Mishnah, exacto. Lo que sucede a partir de ese momento, la Mishnah, lo que pasa, claro, que son tradiciones, primero que son tradiciones orales, también está escrito de una forma muy precisa, concisa, ¿no? O sea, no hay un desarrollo de las halajot, no hay una explicación, cómo se llegan a las conclusiones. En algunos casos se da la opinión, digamos, de la minoría, pero no se llega a un debate. Y lo que se hace en la yeshivot, a partir del momento digamos, del desarrollo de la Mishnah, es, de alguna forma, intentar profundizar en aquellos temas en los cuales la Mishnah nos deja, digamos, huecos abiertos, por un lado, ¿no? Porque la vida es dinámica, claro, y una ley, en muchos casos, no puede responder a todos los casos que se vienen encima, y por lo tanto es necesaria una evolución, un desarrollo de aquellas halajot, ¿no? Y a partir de ahí surge la Mishnah, la Gemara, que la Gemara básicamente son comentarios que están siempre referenciados a lo que se comenta en la Mishnah. O sea, en la Mishnah, por ejemplo, como veremos hoy en día, la Mishnah abre con un tema, por ejemplo, de a qué hora se recita la Kriyat Shema, el rezo de la Tfilat Shema, que se dice 2 veces al día, que es, y la Gemara no abre con un texto, no abre con un texto propio, sino primero cita la Mishnah y luego a partir de ese momento, ¿no? Cuando empieza el debate, que normalmente es en arameo, porque la Mishnah es en hebreo y la Gemara es en arameo, ahí empieza el debate, entonces a qué se refería, por qué, cuándo y cómo, o sea, todo el debate que hay alrededor de aquella ley está detallado en la Gemara. Hay que mencionar que en la Gemara hay dos digamos, variantes. Está digamos, lo que es el Talmud Yerushalmi, que es el Talmud que se escribió básicamente en Eretz Israel, y está el Talmud Babli. Babli es el que se escribió en Babel, lo que sería en Irak, y a grandes rasgos el Talmud más estudiado es el Talmud Babli. O sea, el Talmud Babli es jerárquicamente también es el más aceptado, entre otras cosas porque también fue digamos el escrito que fue sellado a posteriori. O sea, primero se cierra el Talmud Yerushalmi y después el Talmud Babli. O sea, el Talmud Babli de una forma también tiene la posibilidad de recoger aquellas halajot, aquellos temas de que ya se trataron en el Talmud Yerushalmi. Por lo tanto, se considera que es un más completo o de alguna forma más interesante para debatir, y por lo tanto normalmente lo que se estudia es el Talmud Babli, no es el Talmud de Yerushalmi. Es un poco así el desarrollo digamos de la... O sea, digamos que el Talmud de Babilonia tiene
está más actualizado, se puede decir, que está más actualizado. o más claro desde el punto de vista de las Sí, definiciones. así es, así es. Y por lo tanto, bueno, normalmente en la yeshivot, digamos, el tema más importante que se trata en el estudio de lo que se llama el mundo de la yeshiva, sería el Talmud. O sea, la Torah está bien, o sea, la Torah por supuesto que se estudia, pero digamos, el estudio, digamos, de profundizar, de entender, del debate, del pilpul, o sea, que el debate Sí, sí, sí. está más centrado en los debates. En los debates en el Talmud, que a propósito también dejan más margen para debatir, porque la Torah cuando presenta una mitzvah, una halajá, ¿no? Es muy concisa, es muy breve, ¿no? Claro, no, lo que decías antes, ¿no? Que las variables pueden ser tantas que es imposible, casi imposible abarcarlas todas, ¿no? Claro. Por eso el Talmud tiene más, digamos, más margen de maniobra, en el sentido bueno, que se puede debatir, se puede discutir, se pueden entender los puntos de vista, se puede entender la lógica. Además, yo creo que también el hecho de ser un texto que se refiere ya de por sí a un texto ya de alguna forma organizado por seres humanos, yo creo que le da la sensación un poco que se puede un poquito más, ser un poquito más... O sea, esa es una definición, digamos, religiosa o litúrgica, se puede decir, que se considera que la Torá está, proviene inspirada, digamos, es más divina, por así decirlo, tiene más carácter divino que Yo creo que las dos son divinas. Pero desde el punto de vista de la... Yo creo que, a ver, al final, a ver, desde el punto de vista, digamos, digamos litúrgico, mitológico, las dos son lo mismo de divinas. Lo que pasa, claro, que la Gemara, en el momento que hay opiniones humanas, aunque sean de generaciones, que como se dice en el judaísmo, las generaciones vamos en caída, ¿no? O sea, siempre consideramos los antepasados en un nivel más alto y el nivel, digamos, de la generación va bajando. Pero igual estamos hablando de seres humanos, o sea... Sí, yo no comparto esa visión, pero bueno, No, sí. yo hablo de la tradición judía. La tradición judía dice, bueno, que nosotros siempre tenemos que, digamos, considerar a los antepasados como una generación de más nivel. Independientemente de lo que consideremos, claro, eso da margen, claro, si una cosa es referenciarse a una palabra directamente divina de Arsena y otra cosa es intentar entender una posición que no deja de ser una posición de un humano, aunque sea una generación anterior, claro, es otro nivel, digamos, de referencia. Bueno, y yendo al tema entonces... Bueno, entonces eso era un poco para entender dentro del contexto halágico lo que significa el Talmud. Como he dicho, es el texto más estudiado en las yeshivot. Normalmente en las yeshivot se estudia, el método de estudio también es interesante porque normalmente el estudio en general en la yeshivot es lo que se llama la jabruta, lo que se estudia en parejas, ¿no? Que yo diría que es un término medio entre lo que sería una clase frontal, ¿no? de un maestro que también existe en la yeshivot, ¿no? De un moré, de un rab que da una clase, y que el otro extremo sería el estudio individual. Y yo lo veo eso como un punto intermedio, porque por un lado el estudio individual tiene sus ventajas, pero claro, la desventaja mayor que tiene el estudio individual es que es difícil a veces entrar en otros puntos de vista, y claro, y al tener una persona enfrente que, quieras o no, también el hecho de tener que explicar en palabras lo que entiendes o lo que le dejan de entender, o que el otro te explique lo que tú no dejas de entender, claro, eso de alguna forma va enriqueciendo el debate. Bueno, a ver, eso se ve a lo largo de toda la historia, no es algo especial del judaísmo, ¿no? Las controversias, ¿no? Un poquito la competencia, ¿no? Es un poco lo que genera un poco el debate y bueno, y al final también enriquece la experiencia, ¿no? Y por eso la yeshivot normalmente se estudia en Jabruta. Y bueno, eso es un poco así, a grandes rasgos, lo que es el Talmud. Antes de que entremos en más detalle, es importante mencionar que el Talmud son los primeros libros que fueron impresos de la invención de la imprenta en el siglo XV.
Y hoy el formato más aceptado del Talmud en general es lo que se llama el formato de Vilna, la ciudad que está en Litá, que es un centro de estudio muy, muy importante en el mundo judío. Es un formato especial en el cual básicamente el estudioso ahí tiene la información, digamos, más importante para poder estudiar. ¿Esto sería del siglo XVI, XVII, por ahí? Sí, creo que sí, en el siglo XVIII es el formato definitivo. Creo que es en el siglo XVIII que se estableció el formato definitivo, y a partir de ese momento prácticamente todos los Talmud que vas a encontrar es prácticamente el mismo formato. El formato es un formato... Lo que después poner es la página delante de la cámara. Sí. Para que... Vamos a poner una página. Esto, para que vean el modelo. No, vamos a poner la primera. Vale. Cómo empieza el Talmud. Así empieza el Talmud. Bueno, pues no va a ser. Sí. Esta es la primera página del Talmud. Exacto, esta es la primera página del Talmud. Como se puede ver aquí, es una mezcla de texto de Mishnah y Gemara y Talmud, que está en el medio. La Mishnah normalmente está en hebreo, y luego alrededor lo que se ve son los distintos comentarios. Por un lado está el comentario Rashi, que es, digamos, es el comentario por excelencia. Es un comentario, digamos, más simple y simple en el sentido que, bueno, que es más literal. Y luego por el otro lado están los Tosfot, que es un comentario un poquito más desarrollado de otros rabinos. Y en los costados también lo que podemos ver ahí son, de alguna forma, lo que hoy se llamaría la nota de pie, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, se cita una halajá que tiene que ver con la halajá en la que se está estudiando y pertenece a otro tratado, pertenece a otro trabajo, se dice, mira, no te rompas la cabeza intentando encontrarlo, nosotros te decimos dónde está. Es una especie de nota al pie para darle al estudioso, ¿no?, la posibilidad de poder ir a la fuente. A mí me pareció muy interesante cuando vi el Talmud, siempre está el letrero que está arriba que dice Meai Matai, sí. Que quiere decir de dónde y desde cuándo. Significa desde cuándo, sí. Bueno, Meai es de dónde. Meai, pero con nun. Con nun, pero bueno, está como sintetizado, ¿no? Sí, bueno, a ver. Como que te dice, aquí vamos a explicar desde el principio, ¿no? Sí, bueno, es interesante. A ver, es un comentario interesante. Yo también, en algunos momentos, sí, también me puso por la cabeza que es curioso que la Mishnah empieza con un término relacionado con tiempo, que es desde cuándo, Mei Matai, que es conceptualmente, ¿no?, es idéntico a la forma que comienza la Torá. Que la Torá empieza con Bereshit, con tiempo. Es un segundo Bereshit, digamos. Sí, bueno, puede ser que sea intencional, no lo sé. No, aventurando términos, digamos. Sí, bueno, pero puede ser que no sea casualidad, o sea, que digamos, el concepto de tiempo, ¿no?, de importancia que le damos al tiempo, ¿no?, en el judaísmo, ¿no? Claro. Que es lo primero, la creación comienza con la creación del tiempo. O sea que hay un comienzo. Hay un comienzo, hay tiempo. O sea, si no hay tiempo no hay nada. O sea, ya entramos en temas ya casi metafísicos. Pero es curioso que sí, también la Mishnah y la Gemara, por supuesto, empieza con un debate relacionado con el tiempo. Después hay una explicación por qué empieza exactamente con este tema, pero lo que sí hay que mencionar que normalmente la Mishnah, por ejemplo, o mejor dicho, el Talmud, que yo conozco, ¿no?, y que a mí personalmente me gusta, es el Talmud que trata de temas concretos. O sea, lo bonito que tiene, claro, que la aproximación, digamos, a Dios, ¿no?, o sea, el cumplimiento, a través del cumplimiento de las mitzvot, ¿no?, es nuestra forma, digamos, de santificar la vida, santificar todo lo que hacemos. Es decir, que dirías que casi no hay o pocas especulaciones filosóficas. Bueno, yo no las conozco, puede ser que alguien las conozca, yo tampoco no soy un estudioso así tal, pero lo que yo veo es, claro, son temas muy, muy concretos. Y claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿desde cuándo tiene que leer? ¿Hasta qué momento? ¿Y por qué lo dices? ¿Y por qué en algún momento tú dices otra cosa? O sea, son debates muy, muy concretos.
yo no he visto metafísicos, claro, porque uno puede decir desde cuándo, entonces bueno, entonces claro, cómo mides el tiempo y qué es tiempo y qué es realidad, bueno, y estamos ahí en, Sí, sí. digamos, en especulaciones que están bien, ¿no? Yo no digo que están mal y yo creo que tienen su cabida, pero lo especial que tiene el Talmud, lo especial, yo creo que también lo especial que tiene un poco nuestra civilización, nuestra cultura, Sí, 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 más sí. allá de la religión, ¿no? Es que somos muy prácticos, pero somos muy prácticos no en el sentido de práctico porque para llegar a algo, ¿no? El práctico es nuestra forma de alguna forma de la elevación espiritual, ¿no? Exactamente. No es no es leer un párrafo, sino es cumplir Shabbat, no es recitar una oración, sino, yo qué sé, a ver, comer kasher. Sí, O sea, sí, yo hablo del concepto, yo no estoy hablando ahora el de tema del comportamiento. Exacto, exacto. Bueno, no es casual que cuando el pueblo de Israel recibe la Torah dicen hacer Mishma, o sea, la respuesta que recibe Dios ante la entrega de la Torah es nacer Mishma, o sea, primero vamos a cumplir, después vamos a debatir. Y lo mismo un poco va a ser el Talmud. El Talmud en ningún momento dice que no se va a tener que cumplir las mitzvot, sino lo que dice es, lo que intenta entender es cómo y el por qué en cada momento del cómo, ¿no? Las preguntas, digamos, pueden ser más profundas, no sé si son más profundas, pero digamos en el ámbito más, sí, digamos, más abstracto. a veces hablamos del tema en el grupo, las preguntas más de tipo griego, digamos. Sí, sí, bueno, son más filosóficas que en Sí. el fondo, a ver, tienen su valor y al final, a ver, si vas profundizando en algún momento vas a chocar con ellas, ¿no? Claro, porque si empiezas a debatir temas de tiempo y temas de, a ver, qué significa, digamos, la relación de tiempo-espacio, claro, llegas, quieras o no, Sí, en no, algún momento. pero nos aleja de esto, digamos. Exacto, entonces y aquí, yo creo que aquí es un intento modesto, ¿no? De dar respuestas, ¿no? A lo que sería, digamos, la filosofía básica que nosotros cumplimos con hechos, cumplimos con mitzvot, ¿no? Y a través de esas mitzvot es nuestra forma, digamos, de esa elevación, que hay otras personas que lo llegan a través del debate y de la especulación filosófica, que es tan válido como esto, o sea, desde mi punto de vista. No, sí, no, No estoy quitando ni la validez, además a veces se complementan uno al otro, pero digamos, de hecho son las dos vertientes que alimentaron Occidente. sí, se puede decir, sí, bueno, sí, sí, se puede decir, sí, bueno, está el típico que dice Atenas y Roma, ¿no? Perdón, Atenas y Jerusalén, Claro, sí. que serían los dos pilares. Bueno, sí, puede ser, pero bueno, el Talmud es eso, ¿no? El Talmud son preguntas concretas, a temas concretos, es profundizar en el día a día y bueno, y tiene, digamos, una vertiente también, digamos, desde el punto de vista moderno, ¿no? Una vertiente que yo le voy a atarla como un poco existencial, ¿no? Porque en el momento que uno vive una vida en la cual se cuestiona, cada momento está haciendo lo correcto o no, creo que también eso lleva a una vida de más plenitud, porque dejamos de ser autómatas. Dejamos digamos, si vamos a recitar el Shema, para dar un ejemplo, pero puede ser el Shema, como puede ser cruzar la calle, como puede ser votar un partido político. O sea, para mí el preguntar, el cuestionar, y cada tema, cada cosa, y todo es debatible, eso, yo creo que eso genera una vida de plenitud. Uno se puede aburrir, uno no se puede aburrir porque en el momento que todo es cuestionable y todo pasa a ser, digamos, una base para poder entender el mundo y para poder entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cuándo y cómo, yo creo que transforma la vida. Yo lo puedo decir, a ver, yo era profesor de economía en su momento y yo le decía a mis estudiantes, después de la clase, por favor, vayan a la cafetería abajo de la universidad, intenten entender la forma que funciona la cafetería a través de lo que aprendemos en la clase. Siéntense 5 minutos, déjense, no miren, no miren chicas, miren por qué, por ejemplo, hay X mesas y por qué las mesas están organizadas de esta forma
¿Y por qué el café viene después de los sándwiches? ¿Y por qué a cierta hora hay 10 sándwiches y a cierta hora hay 3 sándwiches? ¿Y convendría tener más sándwiches antes de la hora del cierre? O sea, eso... digamos, hacías una enseñanza talmúdica de tus alumnos. Exacto, no, sin saber, yo en aquel momento no conocía el Talmud, pero yo le decía, a ver, lo que estamos aquí es abstracto, es muy hacia lo grande, vayan abajo, crucen la calle, siéntense en un café y empiezan a preguntar preguntas y de repente van a entender todo. Y yo creo que, bueno, la respuesta que recibí era muy interesante de los estudiantes, realmente algunas hasta muy, digamos, esclarecedoras, ¿no? Y a mí me generaban otras preguntas, porque claro, del momento que todo es cuestionable, claro. ¿Dirías que existe atisbo de censura en el Talmud? No lo sé. Yo intuyo que sí, porque primero, tomando, digamos, la perspectiva histórica, ¿no? Era el momento en el cual prácticamente lo que es el cristianismo, ¿no? En aquel momento, bueno, a grosso modo era el cristianismo, después hubo varias corrientes, pero era el momento que se empieza a crecer el cristianismo, ¿no? Como una especie, digamos, de vertiente del judaísmo, y lo que sorprende es que no hay ninguna mención, ¿no? O ninguna referencia, digamos, a un fenómeno que esta gente seguro lo conocía, pero segurísimo lo conocía. O sea, los centros más importantes del cristianismo de los primeros siglos estaban en Oriente, si es Alejandría, si es Antioquía, si es Roma, solamente era importante, pero... No, era secundaria, claro. Por eso, al principio, las grandes, Cartago, Agustín, o sea, estamos hablando de una civilización que va creciendo, claro, y seguro que ellos no eran diferentes, pero esto no se habla de eso, no se habla. Puede ser que en aquel momento sí se habló y en versiones posteriores lo eliminaron, puede ser, no lo sé, esos son estudiosos que tendrán que decir si realmente estos temas, ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ya en media hora, ¿no? Sí, bueno. Entonces, si querés decir alguna cosa más para dejar de... Ok, bueno. Y bueno, pero censura no lo sé. Yo creo que en algunos sitios se menciona a Jesús, creo, pero no estoy seguro, y creo que hasta en algunos... Hay un Toldot Yeshu en la parte de... Creo que sí, pero no lo sé, la verdad que no lo sé. Bueno, y además, a ver, claro, en aquellos momentos todavía no había había animosidad, pero no tanto, pero claro, viendo después la evolución de la relación entre las dos culturas, las dos religiones, claro, había que cuidarse, digamos. Había que cuidarse, y además, claro, a ver, no podíamos, a partir de algún momento, que claro, en nombre de una religión que hablaba del amor y bueno, de la hermandad entre las personas, sufrimos persecuciones, ¿no? Claro, no podemos tener una visión, no podíamos a lo largo de la historia tener una visión muy neutral, ¿no? Yo creo que un poco sí hay algo de ¿cómo se dice?, de censura, pero no sé decirle cómo y cuándo y decir... bueno, ¿cómo se hizo? Entonces me parece que dejamos para otra charla todo el tema de la organización del Talmud y todo eso. Como quieras. Para la próxima. Hacemos una próxima. Hacemos una próxima, a ver, vamos a ver cuántos likes ahí abajo. Y no, independientemente de los likes, los hacemos porque nos gusta y porque... Bueno, a mí me pareció muy interesante, la verdad que yo he leído muchas cosas del Talmud y más o menos, pero toda esta experiencia viva que tenés que tengo de un lector, digamos, directa, nunca la había tenido así en una charla tan intensa. Así que bueno, te doy las gracias en nombre del grupo y bueno, ya seguiremos hablando. Okay. Así que gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos a jueves, así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima. Chao.